y también está Chonita ahí, creo, ¿no? No, esta ella es Mónica. No es José, Mónica. nuestro Ah, José, sí, 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 es Mónica, sí, Chonita, sí. nuestro José. Démosle inicio nosotros y Amén. cualquier cosa, pues Josecito nos hace el favor y graba ahí y lo enviamos al grupo porque pues eso sí lo Sí, pidieron, ¿no? sí, Y, y ya comencé la grabación, entonces la idea sería, ya dependiendo del tamaño que quede, subirlo a YouTube por Ujú. secciones o por capítulos y pues si nos desconectamos a los 40 minutos, Yo no pues me la buscamos la forma de volvernos a conectar. Listo, pues. La idea es que desconectemos los micrófonos para que no haya mucho ruido, ya. desactivémoslos y cuando vayan sea la palabra, Y- la parte de ustedes, o si ustedes quieren aportar algo, porque la idea es poder interactuar entre todos, ¿no? Cuando se vaya alguien que quiera aportar algo, entonces levanta la mano, ahí en la parte de abajo hay una manito donde ustedes pueden señalar y nosotros sabemos, entonces le damos la parte a ustedes, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿iniciamos o qué? Amén. Bueno, ok. Entonces vamos a iniciar. Bueno, damos la bienvenida a todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite de poder dar esta pequeña enseñanza del libro de Gálatas. Entonces, bueno, como ya les había dicho, damos la bienvenida y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a entrar con una pequeña reseña histórica o una introducción acerca del libro de Gálatas y para eso pues le damos en esta tarde la bienvenida a José. Bueno, bendiciones para todos. Pues primero que nada dándole la gloria, la honra a nuestro Señor que nos permite llevar esa enseñanza. Y hoy nos ha correspondido hablar sobre el libro de Gálatas, pero antes de comenzar a hablar del libro, la idea es colocarnos en contexto de quiénes son los Gálatas y a quién se le denominaba de esa forma o por qué se denominaba de esa forma o a la que se refería el apóstol Pablo. Galacia es una región antigua, sí, del Asia Menor. Eh, Como vemos ahorita en el mapa, que está ahí en imagen, no sé si le puedan dar pin al video para que les quede como más claro. Ese es un mapa de cómo migró el pueblo de los Gálatas o los denominados Gálatas en el siglo tercero, cuarto antes de Cristo, después de una invasión. ¿Sí? Las flechitas rojas que apuntan hacia el centro, hacia donde termina en Capadocia, donde dice la palabra Capadocia, es alrededor de ese lugar donde se ubica la región de los Gálatas. Son originarios de esa parte de Europa que en algún momento pues atacaron Roma y luego después de que nuevamente fue como reconquistado, eh, algunos de ellos quedaron por ese sector y pues se ubicaron en esa parte eh, que vemos ahora en esta imagen, la parte rojita. Entonces, los Gálatas no era un pueblo específico, como decir Bucaramanga, como decir Girón, no. Gálatas se refería más como a una región. Entonces, cuando estamos hablando de Santander o estamos hablando de Cundinamarca, a eso se refería, digamos, y si lo ven en extensión, es muchísimo más grande que eso. Es un área considerablemente extensa. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refería a los Gálatas, no se refería a un puntico dentro de esa parte rojita que vemos en el mapa, sino a toda la región en sí, a todas las iglesias, o sea, a todos los centros o todas las locaciones en donde funcionaban las iglesias. Entonces, a eso se refería y por eso de repente cuando estamos leyendo, ahora lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, de los varios viajes misioneros que tuvo Pablo, nunca habíamos escuchado sobre los Gálatas, pero sí escuchamos de lugares que pertenecen a esos Gálatas. Aquí pues nos queda más claro digamos, como de lo que conformaba esa región en esa época, alrededor pues Licia, Cilicia, ahora Siria, Palestina, y ese es actual. Si se dan cuenta, eh, Galacia y toda esa región está ahora en lo que es Turquía. Entonces, ya nos da uno y nos coloca en un contexto de dónde estamos
pues cuando estamos leyendo la Biblia quisiéramos a veces, como no sé si les ha pasado, que uno dice, bueno, ¿y cómo era esa región en esa época? O a los que han tenido la posibilidad de viajar a Israel, pues claro, tienen ya como más claro de todo lo que nos menciona la Biblia en información. Pero aquí pues lo estamos haciendo a grosso modo, pues para ubicarnos dónde están Gálatas o los Gálatas. Eh, yo comenzaba con esta primera diapositiva que se refiere, eso pues no me corresponde, pero eso es como un introductorio a cómo comienza esos viajes de Pablo y hacia quién iban enfocados y dentro de la misión asignada por el Señor. Entonces en Gálatas 1 del 16 al 17 nos habla, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces aquí el apóstol nos habla de su misión, ir a los gentiles. Entonces él por eso decidió primero dirigirse en un primer viaje, que se apartó a Arabia antes de conocer a algunos de los apóstoles y luego sí vino se presentó con ellos y se le fue asignada la misión. Eh, ¿Cómo eran esas personas físicamente dentro de los Gálatas? Porque de repente los romanos encontramos que lo llamaban así, era por, digamos, por la apariencia física, ¿sí? Entonces podrían referirse a los Gálatas por alguien que estuviera dentro de una ubicación geográfica o por alguien que pareciera ser un Gálata, ¿sí? Entonces de repente podían hablar de un Gálata, no en esa región rojita que vimos antes en el mapa, sino de alguien que está en otra parte de Europa o de Asia Menor y tiene cierta fisonomía. Eran personas bien europeas, pues de aspecto rubio, lo menciona en algún estudio. Eh, los límites de esa región de Galacia variaban y muchos mantuvieron costumbres e idiomas orientales. Entonces, de repente, cuando vemos las problemáticas más adelante del libro, nos vamos a dar cuenta que son muy relacionadas a nosotros, así, a todo lo que nosotros vivimos en el día a día, dentro de lo que encontramos, dentro de la rebeldía y todas las cosas eh, con las que luchamos, que más adelante serán explicadas. Esa carta se escribió sobre el año 57, más o menos, eh, pero pues no queda con claridad si fue antes del segundo viaje o del tercer viaje misionero, o después del tercer viaje misionero, lo que supondría que sí, porque si vemos acá en esa primera imagen, diapositiva sobre el primer viaje, vemos que suben Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces, aquí en este mapita los ubicamos. Entonces pasa de Chipre, Pafos, va a Perge, luego está en Antioquía de Pisidia, luego va a Iconio, a Listra, Derbe, en donde forman las iglesias. De allá lo sacan a Pablo, digamos que las chances de matarlo, cuando al comienzo lo consideraban un dios, y él, por ese amor a las almas en lo que ha dejado, decide regresar en algún momento. Pero si se dan cuenta, cuando estuve en Iconio, Listra y Derbe, es la región que antes vimos sombreada en rojo, eso corresponde a toda esa parte de la región de Galacia. En el segundo viaje, de la misma forma, estuvo visitando, pasó por ese lugar, lo vemos acá, y toma un segundo. Entonces fue por Antioquía, Tarso, Derbe, nuevamente Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, y luego extiende su viaje, ¿sí? A Filipos, a Anfípolis, Berea, Atenas, y si nos damos cuenta, al igual que en el tercer viaje, que fue en ese momento, en los tres viajes visitó esa región. Entonces, lo que nos sugeriría que la carta a los Gálatas fue después del tercer viaje, porque siempre estuvo en contacto con ellos. Entonces, fueron quizás situaciones que se vieron después de ese tercer viaje misionero. Posterior a eso, bueno, y que de repente pudo haber sido escrita desde Éfeso.
Pablo citó también otras iglesias de Galacia en los 3 viajes. En los libros de los Hechos leímos que los Gálatas querían convertir a Pablo con un Dios, es lo que les mencionaba hace un rato, y le apedrearon incluso después. Entonces, los Gálatas, en la carta de los Gálatas tiene un mensaje en particular para nosotros porque fue escrita para personas que en muchos aspectos son como nosotros actualmente, ¿sí? Tenían un temperamento similar al nuestro y estaban acosados por partes ocultos o también por toda la religiosidad, ¿no? Refiriéndonos a la idolatría. Y mil y unas situaciones que podrían encontrarse actualmente. En los libros que se van o en los capítulos que se van a comenzar a desglosar ahora, se encuentra un mensaje duro, severo. En la epístola se ve que se escribe con el corazón, y siempre fundamentado en atacar el legalismo. Esa carta contiene la declaración y defensa más firme de la doctrina y de la justificación por la fe. Entonces, dentro de ese tercer viaje, ya posterior a eso ya viene el viaje a Roma, y todo eso lo ilustraba de manera que pudiésemos ubicarnos sobre quiénes son los Gálatas, a qué tipo de pueblo le estaba hablando Pablo y cuál era el propósito que él tenía en ese momento. No sé, Emi, si continúas. Ok, gracias, José. Bueno, José nos enseñaba la reseña histórica, ¿no? Los viajes y el porqué del hecho de los viajes de, de Pablo y qué regiones cubrían, ¿no? Creo que, pues, que quedó ahí algo claro. Cualquier inquietud que tengan para las 2 invitadas que tenemos en línea, entonces estamos muy atentos a responderles. Antes de iniciar, pues, la parte que me corresponde, el capítulo 1 y 2, quiero dar a conocer unas palabras que se utilizan mucho en este libro, ¿no? Pues para que tengamos un poco de claridad, como para que sea más entendible, ¿no? Ahí habla de judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los que habitaban el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Que nos menciona ahí en el libro. Los gentiles eran los extranjeros. También nos nombra algunas palabras como judaizante. ¿Quién eran los judaizantes? Eran gentiles que se sometieron a practicar la ley de Moisés. También nos habla de una palabra apóstol. Esta palabra apóstol hacía énfasis en esto, y hago énfasis en esto, perdón, porque viene de una raíz hebrea que significa, de una palabra hebrea, chalía, que significa un enviado por Dios. Y también nos habla de anatema, que quiere decir maldito. Entonces, ese es el significado que saqué de la parte que me corresponde para que sea más entendible el libro. Entonces, ahora sí entramos a lo que me pertenece, el capítulo 1. Pablo se presenta como apóstol y Pablo es mencionado por esto. Mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros, mirando pues este estudio, nosotros hacemos parte de esa generación, ¿no? Por decirlo así, de Pablo. Entonces, eso en cuanto el nombre de apóstol de Pablo, ¿no? Porque pues hoy en día vemos que muchas personas se hacen llamar apóstoles, ¿no? Es que yo soy un enviado de Dios, pero son personas que de pronto han tenido un estudio o algo, pero no ha sido verdaderamente por ese llamado de Dios. También nos habla en el verso 3 que Pablo saluda a gracia y paz. Él saluda de esta forma porque era un saludo que se utilizaban ambas culturas. Por lo menos la gracia viene de una cultura griega y paz es de una cultura judía.
Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que la gracia y la paz son tanto para judíos como para gentiles, tanto para judíos como para gentiles. Y este era el saludo que Pablo siempre utilizó en sus cartas, gracia y paz a vosotros. Ustedes los pueden ver al leer las epístolas de Pablo. Otra cosa que me llamaba la atención era que la gracia siempre iba de primero. ¿Por qué la gracia va de primero en el saludo de Pablo? Porque la gracia es, es la fuente de la salvación. Ustedes saben que nosotros somos salvos por gracia y si nosotros obtenemos esa gracia, de ahí vienen muchas cosas, como la paz, que es el segundo lugar en el que menciona Pablo, o sea que la paz viene por la gracia de Dios. La gracia desprende muchas bendiciones para nuestra vida. Por eso Pablo mencionaba primero la gracia en el saludo que él hacía a las iglesias. Esa palabra de gracia y paz figura 90 veces en sus cartas. En el verso 6, Pablo nos habla de que no hay otro evangelio. Y esta fue la razón por la cual Pablo escribió esta carta, de que no hay otro evangelio. Para restaurar, esta carta se escribió para restaurar la instrucción escrita como la máxima autoridad del creyente, tanto para judíos como para gentiles, para mantener la unidad del evangelio. Porque si nosotros miramos, más adelante nos habla de que los judíos estaban sometidos a la ley, pero Pablo venía a mostrar era el evangelio real de Cristo, por decirlo así, un evangelio a través de la justificación por la fe, de que somos salvos por gracia. Y también habla Pablo que todo aquel que predique otro evangelio diferente sea llamado anatema, o sea, maldito, maldito. Ya mirando pues el capítulo 2, se habla de la experiencia que Pablo tuvo con los apóstoles. El apostolado de Pablo fue, como les decía anteriormente, fue muy cuestionado, pero Pablo tuvo que reunirse con los apóstoles para unificar, para tener unidad en cuanto al mensaje de salvación, de que era por gracia y que no era por seguir una ley de Moisés, sino era por gracia, por la justificación de la fe. Y el apóstol Pablo fue aprobado por, el evangelio de Pablo fue aprobado porque fue revelación divina. No como él decía anteriormente en el capítulo 1, de que no era nombrado por hombres ni nada, sino era una revelación de parte de Dios. Ya mirando la parte de Pablo, que tuvo una pequeña discusión con Pedro en cuanto a la circuncisión, porque ese era el evangelio que ellos predicaban, ¿no? Que tenía que ser circunciso toda persona para ser salva. Y Pablo vino a traer pues otro mensaje, ¿no? Pues un mensaje de que no se necesitaba la circuncisión para ser salvo. Y Pablo da un golpe muy magistral llevando consigo con él pues a Tito, que era un joven predicador y Tito no era judío. Entonces, él nos dio un gran ejemplo de que no era necesaria la circuncisión para ser salvo, porque si para ser salvo, Pablo hizo énfasis en esto, de que no se necesitaba la circuncisión para ser salvo. ¿Por qué? Porque si se proclamaba esa circuncisión o ese evangelio de la circuncisión, entonces el sacrificio de Cristo iba a quedar invalidado, o sea, iba a quedar inmune, o sea, no era necesario entonces el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque a través de la circuncisión, entonces todo el mundo ya era salvo. Entonces, espero que me entiendan esa parte. Si no, pues estoy atento a cualquier pregunta que... Se fue Emi. Bueno, mientras vuelve Emi,
vamos a... ¿Carito está? Ahí, Jaime. Sí, estoy ahí, José. Yo Sí, no ya me... otra vez. Sí, es que te nos fuiste por un ratito. Sí, ¿hasta dónde quedé? No, ¿En dónde quedé? estabas exponiendo que si habían dudas, que te las manifestáramos. Estabas hablando Ah, ok. sobre el conflicto entre De la Pablo. circuncisión. Sí, Ah, ok. Entonces, sí me hago entender en cuanto a esa parte. O sea, los judíos, eh, lo que ellos estaban predicando era que era necesaria la circuncisión para ser salvo, ¿no? Entonces Pablo desmiente con Tito eso. Entonces, por eso que Tito fue pieza clave en cuanto a este evangelio que se estaba predicando. Porque si se hacía la circuncisión, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no tenía validez. Entonces, nosotros podemos ver a través de Tito su ministerio, un ministerio que fue muy grande, sin necesidad de ser circuncidado. Entonces, esa es la enseñanza que Pablo nos trae a través de esa experiencia con Tito, ¿no? Hoy en día, pues llevándolo a nuestros días, nosotros estamos llamados a mostrar el evangelio de Cristo, a mostrar la vida de Cristo, a mostrar su muerte, su resurrección. Y si nosotros estamos siendo ajenos a todo lo que, por decir, estamos viviendo, todo lo que pasamos, a la necesidad de las personas, yo creo que nosotros estamos llevando un evangelio diferente. Entonces debemos tener cuidado en el evangelio que nosotros estamos llevando, porque nosotros como nos ha enseñado, bueno, como nos lo enseña la palabra, como nos lo enseña el apóstol Pablo, que nosotros debemos ser imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo era una persona muy dada a la gente. Entonces, así mismo es el evangelio que nosotros debemos predicar, un evangelio que sea dado a la gente, demostrar a Cristo en nuestros corazones y poder llevar un mensaje de salvación y que la salvación es por gracia. Entonces, no sé, esa pues era mi parte, cualquier inquietud que tengan, pues incluso a José o a Caro o a Irma, si tienen alguna inquietud, pues bueno, sí, sí, resolvemos. Emi, con respecto a la circuncisión, porque ellos eran como tan cabezaduras con respecto al tema de que era necesario ser circuncidado, y era porque dentro de la creencia era que se mutilaban, o sea, quien no lo hiciera o el hacerlo significaba que era un compromiso de mantener el pacto, ¿sí? Entonces, Ok, esa era la forma en la que ellos demostraban que iban a ser fieles al pacto, pero sí, claramente solo Cristo sí pudo morir siendo puro. Entonces, claro. ninguno podía llevar ese peso. Entonces, por eso Cristo llega y a partir de él ya podemos alcanzar esa salvación. Entonces, digamos, esa era como el conflicto mayor que ellos tenían, y toda la discordia era por quién es circunciso y quién no lo es. Y, Claro, y de repente también veían como de menor clase, como en categorías. Entonces, no, los gentiles no son dignos de siquiera sentarse adelante en las sinagogas, van en la parte de atrás. De esa claro. forma era como lo veían. Ujú. Sí. Bueno, entonces seguimos avanzando, ¿no? Entonces yo creo que viene el capítulo 3. Al capítulo 3 lo tenía Olguita, no sé, Olguita no se ha conectado. No, no está conectado. Bueno, entonces pasemos al capítulo 4, lo tiene Irma. Ahorita miramos a ver el 3. Miremos a ver si Olguita de pronto tuvo algún inconveniente, no sé. Esperemos a ver un poquito, pero avancemos nosotros. Entonces le damos el paso a Irma. Tienes que conectar el audio, Irma. Irma, Irma no nos ve. No. Irma, Dale ¿cómo pasa, le hacemos Carito. señales? No,
Mira, ya quedan 10 Están minutos viendo todo el para que en 10 repertorio. minutos se siga. Sí, Carito, entonces su merced si quiere siga. Irma, el audio. Irma, el audio. Está sorda, ciega, muda. Yo, Chiquita, perdiste todo, hágale porque señora, corta. me decía, Y dale, nos quedan 10 minutos que Está hablando sola, amiga. Irma, siga. Empiece porque no le escuchamos nada. No tenías el audio activado. Esa cara de angustia ahí. Caro, Caro, entonces dale. Siga usted, Caro. Emi, Caro. Carito, Ahora sí. aló, tienes que prender el micrófono, Carito. dígame, José. Dale, sigues tú. ¿Ya entra Carolina? No, vienes tú primero, No, pero Irma, no te escuchábamos. dale. Es que no la escuchábamos. Dale, Irma. Irma, tenías el audio apagado, entonces no te escuchamos nada. José no escucha nada. Por eso vienes tú. José. Es que tenemos que escucharte Dale. a ti, por eso no escuchas nada. Que la que tenemos que escucharte es a Claro, ti. Usted la que- habla, Irma. Irma, usted la que expone. Irma. Caro, dale usted, Caro. Uy, Caro, dale. esa cachetona no cambia. Sí. Volvió y lo Pero apagó. Carito no tiene prendido el audio. Tampoco. Caro, el audio. Ya, listo. Y ahora sí. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, entonces continuemos, ¿no? Sí. Gases del oficio. Esta es nuestra Bueno, primera- nuestro primero en nuestro vivo. primero en vivo. Bueno, seguimos pues con el estudio que estamos haciendo acerca pues del libro de Gálatas. Creo que ha sido algo muy interesante, ¿sí? Acerca de este libro. Y pues leyendo los capítulos 5 y 6, hay algo muy importante en estos capítulos, ¿sí? Creo que es uno de los textos un poco, pues toda la palabra obviamente es importante, pero creo que este texto es bastante esencial pues en toda la problemática que tenía Pablo acerca de con esta iglesia de Galacia. Dice lo siguiente, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, ¿sí? Como anteriormente pues estábamos pues estudiando el problema que tenía Pablo con esta iglesia, ¿sí? Que habían entrado pues falsos maestros y a enseñar nuevamente acerca de la ley de Moisés, diciendo que todos pues tenían que ser circuncidados, ¿no? Entonces pues Pablo ahí enseñaba que el sacrificio de Cristo pues había sido suficiente, ¿sí? Sabemos que antes pues ellos enseñaban acerca de la ley de Moisés, ¿sí? Y para ellos pues eso era lo único y con eso era que se obtenía pues la salvación. Entonces ahí pues esa era como la problemática que tenía Pablo. Pero Pablo, pues aquí nos está enseñando a través de la palabra y le enseñaba a Galacia diciéndole que ellos ya eran libres, ¿sí? Por el sacrificio que Cristo había hecho y que no volvieran nuevamente a ese yugo de esclavitud, ¿sí? A lo que era la ley. Porque era un yugo, porque los tenía atados como a dogmas de gentes, como a normas, ¿sí? Que ellos tenían que hacer como sacrificio de ellos mismos, ¿sí? Para poder como obtener esa salvación y no. Pablo les decía a ellos acerca de que el sacrificio de Cristo había sido suficiente, ¿sí? Entonces, eso es, creo que lo más importante que podemos sacar de este capítulo. También, pues, hablaba acerca de la santificación en el Espíritu, ¿sí? Dice que esto significaba que ellos, la santidad no se conseguía con ningún esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues Él nos hace libres, ¿sí? Entonces, por eso la santificación viene a través del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu que mora en nosotros. También en ese capítulo, pues podemos ver acerca del fruto del Espíritu y también de los frutos, de los deseos de la carne, ¿sí? También nos habla
nos habla ese capítulo, ¿verdad? Pero también Pablo decía, perdón acá, pero también se me pasaba algo muy importante, ¿sí? Pablo también le decía a esta iglesia, ¿sí? Les enseñaba que ellos ya habían sido libres, ¿sí? Pero que esa libertad, algo muy importante, que esa libertad no la usaran para seguir pecando, ¿sí? Sino que más bien esa libertad la usaran para servir los unos a los otros con amor, ¿sí? Entonces, pues aquí de pronto viendo o trayendo esta palabra a la actualidad, desafortunadamente muchos han jugado, ¿sí? O juegan con esa gracia que Dios nos dio, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabiendo que ya nosotros obtuvimos la salvación por esa gracia, ese regalo, entonces hay gente que juega con esa gracia, juega con la misericordia de Dios, ¿sí? Que empiezan de pronto a pecar, como decía Pablo, no usen esa libertad para ustedes mismos hacer o satisfacer los deseos de la carne, no, ¿sí? Y desafortunadamente, pues ahorita juegan mucho con la gracia, con la misericordia de Dios, pensando de que como Dios es amor y que como el Evangelio es por gracia o que si yo peco, Dios me perdona. Entonces, a veces hay desafortunadamente ahora, pues existe mucho eso y Pablo le recalcaba mucho a los Gálatas acerca de esto, ¿sí? Que esa libertad no era para que ellos satisfacieran sus deseos de la carne, sino que más bien esa libertad fuera para que fuéramos siervos los unos de los otros. Pablo ahí hablaba mucho de la esclavitud, entonces mejor él decía, mejor antes que ser esclavos de esa ley de Moisés, sean mejor esclavos en amor, ¿sí? Él hablaba mucho acerca del amor y que tuvieran el amor los unos el de los otros y que también dejaran atrás los deseos de la carne y ahora empezáramos a andar con el deseo del espíritu, ¿sí? Y ahí habla pues acerca de que el fruto del espíritu pues habla acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y de la fe, ¿sí? Entonces ahí también Pablo le recalcaba mucho a los Gálatas diciendo, ya caminen en el espíritu, ¿sí? No caminen ya de acuerdo a la carne, sino caminen en el espíritu. ¿Y cuál era? Caminen en esos frutos, ¿sí? Que eran del espíritu. Entonces, eso es lo que habla en resumidas cuentas el capítulo 5. Y también, pues, el capítulo 6 también es algo, pues, muy importante y creo que en estos tiempos que estamos viviendo es donde podemos como podemos llevar como más al cumplimiento de esa palabra, ¿sí? Creo que dice lo siguiente en el capítulo 6, perdón. Voy a tomarme pues el tiempo como de leer algo así muy del capítulo 6. Y ya, estamos aquí. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú también no vayas a ser tentado, ¿sí? Aquí Pablo hace un llamado acerca de la madurez y ayudar a los cristianos débiles y a restaurarlos con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Entonces creo que en estos momentos, como les decía anteriormente, en estos momentos que nos encontramos, también dice que cada uno debe llevar las cargas, ¿sí? De los otros, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿sí? Aquellos que son débiles también que fortalezcamos también a los que son fuertes, perdón, fortalezcamos también a los débiles. Entonces creo que aquí Pablo también enseñaba a los Gálatas y también nos está enseñando acerca de nosotros, cómo nosotros debemos de restaurar a alguien que por una u otra manera pues haya caído en pecado, que nosotros con ese espíritu de mansedumbre, ¿sí? Como nosotros teniendo ese fruto del Espíritu Santo que es el amor, ¿sí? También nosotros en esos momentos en que esas personas caigan, nosotros también tengamos esa compasión hacia ellos. Dice que también nos pongamos en el lugar de esa persona para poderle restaurar, ¿sí? Porque desafortunadamente a veces lo que hacemos es juzgar o es echarle, sí, como dicen, hacer leña del árbol caído. Y Dios no nos ha puesto a eso, al contrario, Dios nos ha puesto para que podamos darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo